Muy buenas amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast El arte de los idiomas. Y en el episodio de hoy voy a tener a Serena, mi amiga Serena, que es italiana pero vive en España hace ya bastante tiempo. Entonces, como veréis, hablo español que parece española 100%. Y nada, ella nos va a hablar de su experiencia con diferentes idiomas y cómo creció prácticamente bilingüe con italiano y francés porque vivía en una zona de Italia muy cerca de Francia, etcétera. Y ya veréis sus diferentes experiencias muy interesantes con diferentes idiomas. Así que nada, vamos directamente con la entrevista. Espero que os guste. Vamos. Bueno, hola Serena, ¿qué tal Hola, estás? pues muy bien, Álvaro, todo bien. Nada, un placer verte. Igualmente, sí, sí, igualmente. Y nada, como siempre, pues cuéntanos un poco sobre tu experiencia con idiomas, sí, o sea, bueno, sobre ti en general, pero tu experiencia con idiomas fundamentalmente y bueno, ya verá la gente que eres italiana, pero parece que has nacido en Madrid. Vale, pues a ver, un poquito. Lo primero bueno, yo creo que es importante en mi experiencia con idiomas es que yo nací en Italia, pero en la frontera con Francia. Mm, Y entonces desde que yo tenía así 3 añitos, que tienes que ir a la guardería y tal, pues ahí tienes bilingüismo obligatorio. Y mm, entonces, claro, yo tuve que aprender italiano y francés de manera prácticamente natural con, bueno, la maestra, el maestro, los niños que hablábamos y cantábamos y jugábamos tanto en italiano como en francés. Y entonces esa, sobre todo, ha sido mi primera experiencia con idiomas, en plan que para mí era natural, era algo completamente normal. Y lo raro era que luego yo en la cabeza tenía como dos como, no sé decirlo, como dos cajones, diría. Una parte era el italiano y la otra era el francés, ya, porque yo sabía que en casa mis padres no hablaban, mi familia en general no hablaba francés porque era completamente italiana y ninguno de los dos había nacido donde nací yo, sino que eran de otras partes de Italia. Y entonces, claro, era como yo en casa hablo italiano y lo sé, pero en el cole, en la guardería y todo el recorrido que es el más de cole, de luego instituto y tal, pues ahí tenía la doble opción. ya. Así que mi cerebro como que lo entendía por sí solo. Y esa ha sido mi primerísima experiencia con idiomas. Sí, la verdad que fue bastante así como temprana. Y luego ya fue, no me acuerdo cuántos años tenía, yo creo que ya como en la ESO o así, con 11 12 añitos, pues empecé con el inglés y ya a partir de ese, sí, de esa época, pues empecé con el inglés y no he acabado hasta la carrera, porque el inglés te lo enseñan ya. eh, cuando iba yo, pues se empezaba con 11 años, ahora mucho antes. Sí, Pero claro, yo con 11 años empecé, yo estaba con el francés, el italiano y aparte nos metieron también el inglés. Y me gustaba tanto que luego cuando tenía que decidir, en Italia funciona que tienes que decidir qué quieres hacer con más o menos 14 años. Y entonces yo decidí, bueno, eso, dedicarme a la parte de idiomas. ujú, Entonces, escogí, digamos, como una dirección de idiomas y la rama de idiomas era que, aparte de inglés y francés y italiano, por supuesto, pues también tenía que hacer alemán. opa, Entonces, eso, tenía obligatorio inglés, italiano, francés y aparte también alemán. Y si quería voluntario, eso sí que era opcional, optativo, perdón, tenía también español. Lo que pasa es que yo no lo hice hasta cuando acabé el instituto, que fue ya con 19 años, 18, 19 años, que empecé la carrera. ujú, Y nada, entonces ahí decidí también seguir con los idiomas, pero me encantaba el francés sobre todo,
pero dije, bueno, como el francés ya lo sé muy bien, me encantaba la literatura y tal, dije, bueno, voy a por algo nuevo. Y empecé con ruso y español, o sea, completamente nuevo. Muy parecidos. Sí. Eso es, mira. Pero eso que empecé con un idioma muy, muy diferente, que era el ruso, que por algunas cosas me recordaba bastante el alemán, sobre todo por la parte de los casos, las declinaciones y tal. No sé si se dice así en Sí, español. sí, 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 sí. Sí. Y también me recordaba el latín, porque claro, en la dirección de idiomas tienes que estudiar también latín, un poco de filología, ¿no? Románica. Y eso, y entonces escogí ruso, se me abrió un mundo nuevo que me encantó, la verdad, y español al mismo tiempo, o sea que en la carrera, que en Italia son 3 años antes y luego 2 años si quieres, y los primeros 3 años hice ruso y castellano, y me gustó mucho. Y nada, el ruso fue como un mundo completamente nuevo. No sé si sabes un poco cómo funciona como idioma, me imagino que un poquito sí, ¿no? Bien, lo estoy aprendiendo ahora. ¿Y qué tal? Bien, o sea, mejor que si empezara de cero. Quiero decir, como hablo gracias al polaco, hay Claro, bastantes más cosas que puedo entender que si no hablase polaco me costaría más. claro, claro. Y eso, que sabes un poco cómo funciona, pero para quien no lo sepa, pues en general es un idioma muy diferente al español, al italiano, al francés, al inglés también, ¿no? El inglés sobre todo. Pero eso, que tiene muchas peculiaridades muy, muy interesantes, muy curiosas. Y aparte el español que me encantaba y al final seguí con el español, me vine a España y bueno, estudié, luego hice el Erasmus aquí y también, bueno, ahora estoy trabajando en España, así que luego fue a más. Ujú. Pero esa es un poco la experiencia así, de manera un poco natural. Cómo empecé con los idiomas y realmente me conquistaron. El, pues, el ruso estuviste en Moscú un tiempo, ¿no? Sí, 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 porque bueno, en la carrera pues estaba haciendo la asignatura, estaba cursando ruso, la asignatura, y en los primeros 3 años pues conocí a estas compañeras de curso que ahora son de mis mejores amigas. Somos cuatro, somos un grupo de cuatro. Y bueno, cinco, cuatro, dependiendo, porque vivimos todas un poco lejos la una de la otra, pero realmente fue una experiencia muy buena porque decidimos juntas ir juntas a Moscú 2 veces. El primer año fue cuando acabamos el segundo año de los tres y fuimos en verano y fue nuestra primera toma de contacto. Estuvimos ahí y nos quedamos, me parece que 2 semanas en una residencia de estudiantes que había de todo. Y había de todo y me refiero a tanto como estudiantes, trabajadores, todos extranjeros, pero también, o sea, era muy diferente, era muy diferente. Y luego cuando acabamos los 3 años, volvimos siempre juntas y ahí ya nos quedamos casi 3 meses. Mm. Y eso fue en invierno, que nuestra ida fue el 29 de febrero Anda. y nos quedamos hasta mayo. Así que fue una experiencia muy, muy, muy buena, sí, sí. Y ahí tuve un poco el choque, ¿no? El choque cultural real, porque claro, primero llegas que es invierno y vives el invierno ruso. Y luego, sobre todo, que si la primera experiencia era de 2 semanas y era así como en una residencia de estudiantes, pero haciendo casi un curso de idiomas para extranjeros, pues ahí no. Ahí la siguiente experiencia de casi 3 meses fue llegar a Moscú, estar siempre en una residencia de estudiantes, pero íbamos a la Universidad de Moscú, íbamos a los cursos de los rusos, o sea, íbamos con ellos, estábamos con ellos. Los profesores no eran profesores para personas extranjeras, eran como estar de Erasmus. Y entonces fue una experiencia muy, muy, muy interesante, muy enriquecedora. Sí. Pero es verdad que ahí me di cuenta de que me gustaba muchísimo Rusia, pero que quería también un poco dedicarme al español. Y entonces
lo dejé un poco ahí, lo abandoné un poco el ruso porque dije, bueno, para luego aprenderlo bien tendría que venirme a vivir aquí mucho tiempo, porque es un idioma muy diferente, tanto a nivel de cultura como a nivel de lengua, ¿no? Lingüísticamente. Y entonces era un poco eso y me volví a Italia y a partir de entonces ya me dediqué más al español, pero sí, el ruso fue un poco un flechazo. Eso y que hace más calor en España. Sí, sí, sí. Muy bien, pues buena experiencia. Sí, ahora Mm, quiero indagar un poco más en esas experiencias. O sea, sí, por ejemplo, por comparar el francés y el inglés, porque, claro, tú desde que naciste, tus padres en tu familia te hablaban en italiano solo. sí. Y tu experiencia con francés fue a partir de los 3 años, has dicho, en el Ujú, colegio. sí, sí. Pero claro, estoy imaginando que en el francés tenías las Sí. clases en francés, pero no eran clases de francés, sino clases de No, otras cosas en francés. eso es. Por Es una ejemplo, yo, diferencia importante. claro, yo recuerdo más que nada, o sea, lo que recuerdo más es cuando nos decían, lavaros las manos, niños, o poneros las zapatillas, o vamos a comer, todo en francés. Y a veces era en francés y otras veces era en italiano, y daba igual. Nosotros, como éramos tan pequeños, pues lo entendíamos un poco por los gestos, el tono de Claro, la voz y tal, claro. y ya hacíamos lo que teníamos que hacer y aprendíamos mientras tanto el idioma sin darnos cuenta, por supuesto. Ahí está. Sí, 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 totalmente, muy natural. Y también te digo esto, que cuando con 18, 19 años terminé la parte obligatoria, ¿no? Bueno, realmente es obligatorio hasta los 16, pero bueno, seguí los 2 años hasta los 18, que en Italia es un poco diferente a otros tipos de sistemas de otros Ujú. países, pero cuando acabé con 18, digamos, el sistema nacional de estudios y decidí apuntarme en la carrera, decidí dejar el francés. Y entonces ya no, porque me mudé a otra ciudad, que era Turín, y en Turín el francés no es obligatorio como desde llegaba yo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo ya no tenía que escuchar ni hablar ni nada en francés, pero me quedé así como, no sé si 7, 8 años sin tener que practicar de ninguna manera el francés. Si yo quería practicarlo, me tenía que poner una peli, canciones o conocer a gente, pero si no, no. Y realmente era muy difícil porque además me estaba dedicando al ruso, al español, estaba conociendo a muchísima más gente de ahí, Ujú. italiano, ¿no? Sobre todo hablas italiano o como mucho inglés. Y entonces lo que pasó fue que lo abandoné, pero esto que yo no tenía ni idea, pero cuando luego tuve que trabajar en francés, que fue después de, te digo, no sé si 8, 9 años por ahí, tuve que retomar el francés y me salía sin problema. Por Amigo. supuesto que no me acordaba de cosas o que, yo qué sé, partes más técnicas, pues no me las sabía, Sí, bueno. pero era como, sé hablarlo y tenía mucho miedo al principio, pero luego era que no, que sí que me sale, solo es refrescarlo un poco y si me pusiera ahí, yo qué sé, un mes, pues me sacaría el mejor de los niveles, porque realmente es bilingüe mi nivel, pero ya no tanto como podía serlo antes, por así decirlo, ¿no? Como, pero es verdad que dentro de mí sí que existe. O sea que es Claro. como ir en bici, me imagino, como Sí, saber sí, conducir. sí. Lo aprendes y luego ya te cuesta, pero te acuerdas de algo, se te Sí. queda, ¿no? Muy, muy Eso es importante súper eso, sí. importante. Sí, Mucha gente lo dice eso, se me olvida este idioma, se me olvida el otro. Si lo has aprendido, si lo has adquirido bien realmente, no se olvida. O sea, el conocimiento está ahí. Lo que pasa es que como el proceso es subconsciente, no te das cuenta, mm, no lo puedes medir de ninguna forma, ¿no? Pero claro, estaba ahí. claro, sí, sí, estaba y está, sigue estando. Y Está. eso es como una tranquilidad que ya tengo, ¿no? El Claro, poder que tengo, que digo, pues mira, lo estudié, qué pena que lo haya abandonado y tal, pero en realidad no, no, porque si me pongo, o bueno, si yo me tuviera que, o me quisiera ir a Francia o a un país francófono, pues no tendría ningún problema en así, primero defenderme sin ningún problema, pero realmente luego en
tener un buen nivel en todos los sectores, en todos los aspectos, en muy poco tiempo, porque es simplemente eso, retomarlo, ¿no? Y eso me hace muy feliz, no sé, es como, qué bien. Claro que está, el conocimiento está ahí, aunque no lo Sí, parezca, está ahí. Eso sí, es. sí, 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 totalmente. Claro, y después inglés, has dicho que empezaste con 11 años, ¿sí? Con 11 años, sí, Claro, ahí ya por ahí. imagino que el enfoque era totalmente diferente. Es decir, que Sí, era el clásico gramática, ejercicios, memorizar. totalmente, sí, el inglés y además yo creo que también porque no lo elegí yo y ya era bastante mayor. Es decir, no, el francés no lo elegí yo, pero era pequeña como el italiano, o sea, lo aprendí porque tenía que aprenderlo y Sí. era como un poco el ambiente, el contexto. Pero el inglés era tener una clase de inglés en italiano, además, donde te explicaban cómo funcionaba el idioma y que era bastante diferente al italiano y al francés, que eran, digamos, mi zona de confort o de donde yo empezaba. Y eso a mí me gustaba por un lado porque lo veía muy diferente, lo cual me llevó luego a eso, emprender esa dirección de idiomas durante toda la otra parte de mi vida, pero en realidad me costó siempre muchísimo y si te soy sincera, no lo sé hablar bien. Y Mm. eso también porque tampoco viví nunca en Inglaterra, nunca estudié eh, el inglés en Inglaterra, ¿no? O sea, estando en contacto con gente de ahí, la verdad que no, solo tengo el contacto de películas, series, libros y artículos y tal. Pero Y realmente la parte más activa de yo hablarlo, pues me falta. ya, pero yo creo que es, o sea, realmente la diferencia es esa, que el francés, claro, obviamente, porque con 3 años no tienes la capacidad No. de intentar controlar el proceso conscientemente como hacemos los adultos. Mm, Esto, ¿sabes? De pensar en gramática, sino que si tú sí, pensabas en, si me dicen que me lave las manos, voy y me lavo las manos. sí, Ah, es decir, no tenías esa capacidad de controlar el proceso conscientemente, que es lo que nos fastidia a nosotros. claro, claro. Pero claro, y la diferencia con el inglés es que te enseñaban lingüística del inglés, no te enseñaban el Sí, idioma. Es decir, eso con es. el francés te enseñaban otras cosas en francés, que es la Mm, clave. mm, Mientras que en inglés te enseñaban la lingüística del inglés en italiano, además. mm. Ah, que yo creo que no es el hecho de que no hayas vivido en Inglaterra, porque tampoco has vivido en Francia, ¿no? No he vivido en Francia, pero he vivido en sitios donde solo se Ah, hablaba sí, sí, francés. sí. En ese sentido, me refería. Como en España, también te digo, lo estudié en la carrera y no lo aprendí viviendo en Ya. España, sino que fue una primera toma de contacto teórica, pero luego cuando realmente empecé a sentirme Ujú. segura, a pues hablarlo bien, fue cuando, claro, estuve hablando con personas españolas y practicándolo, ¿no? Claro. Tengo una pregunta que creo que es importante, que Sí, es para relacionar ese día del inglés con el español. Que es que, claro, tú antes de venir a España, lo que aprendiste de español fue nuevamente en la carrera estudiando de la forma tradicional sí. también. Sí, aparte de que como me gustaba mucho, tenía muchísimo, muchísimo interés y entonces, por ejemplo, estuve trabajando de dependienta en una tienda un verano y me acuerdo que mi jefe, el jefe que estaba trabajando conmigo, pues él había estado viajando por España y por América Latina. Ujú. Entonces le encantaba el español como idioma y me transmitió un poco esa pasión y me dijo, Serena, mira, yo tengo todo esto que yo no lo utilizo. Si quieres, te lo regalo. Y me dio ahí como revistas, cassette que tenía yo porque era Wow. pequeña. Sí, sí, porque realmente eso fue cuando tenía yo 17 o 16 años, que era mi primer trabajillo así para ganar un poco de dinero tal. Y me acuerdo que me dio todo esto porque él tenía más años que yo y entonces no tenía nada más de lo que ahora sería normal tener. Y entonces me ponía yo y me escuchaba esto, lo que fuera, lo escuchaba y decía, descanso, ¿qué es esta palabra? Y me lo buscaba, decía, descanso, vale, riposo. Y entonces lo escuchaba y iba aprendiendo así, como, esto no he entendido nada, a ver con el diccionario yo sola. Eso fue mi primera toma de contacto con la carrera.
Es decir, que lo mezclé un poco a esta pasión que me transmitió esa persona. Creo que también me ayudó mucho. Pero sí, No. perdona. Sí, sí, no, la pregunta es, cuando llegaste a España por primera vez, Sí, ¿cuánto podías entender y cuánto podías hablar? vale, pues prácticamente no podía hablar. Es decir, ¿No? hablaba porque hablaba. Como los indios que decimos nosotros, ¿no? Sí, bueno, eso es. Hablaba como un cualquier italiano de cualquier país que vaya a cualquier país. Ujú. O sea, un italiano intenta siempre, Ese. un poco con los gestos, con el tono de la voz y tal, intenta Ujú. siempre hacerse entender y también por carácter me hago entender, ¿no? Así que yo hablaba sin problema. Y me acuerdo que mi primera experiencia cuando me vine a España fue en una casa familia que creo que se llama, que me vine a estudiar español en Barcelona 2 semanas con gente extranjera también, pero vivía con una familia española. Ujú. Y yo me acuerdo que el primer día que tuve clase, luego volví a la casa y me preguntaron, ¿qué tal tu día? Y yo digo, bueno, me habrá preguntado que qué tal el día, ¿no? Y yo entendiendo. Y le digo, pues, bueno, pues no lo dije, dije, muy bien, hoy hemos hecho esto y ayer hemos hecho esto. Y lo hablaba así como con todo lo que había entendido de la clase y Claro. ya está. Y ya está, yo me hacía entender, pero me acuerdo que la señora, la madre, ¿no? Me miraba con una cara que yo ahora interpreto, creo que como tenía que interpretarlo pues entonces, que tenía 20 años, y era como, ¿qué está diciendo esta? ¿Cómo está hablando, no? Pero eso de soltarse sí que era fundamental. O sea, yo tenía que soltarme y poco a poco decir, vale, pues esto lo estoy diciendo mal, me están corrigiendo o tal, ¿no? O mira, esto lo dice así ella, vale, pues lo diré yo también así. Ah, Pero eso, que yo hablaba por hablar pero claro, me como que costaba mucho. sí, perdona, que te entendía, pero parecías un robot, ¿no? Algo así, Sí, parecía eso, parecía clásico. rara, rara. Y eso y sobre todo luego cuando volví por bueno, mi segunda experiencia, que es la que realmente me formó muchísimo, fue para estar de au pair, de chica au pair en Madrid. Me parece que 5 meses me quedé. Y estaba en una familia argentina que me mezclaba todo lo que yo había aprendido en la carrera. Decía, pero ¿por qué dice esto? Si yo he estudiado que esto es pretérito indefinido, ¿y por qué me está utilizando el pretérito perfecto? Y entonces decía, vale, pues eso. Y me acuerdo que no sabía cómo empezar las frases. Por ejemplo, no sabía decir vaya o pues o bueno, cosas así, ¿no? Más de hablar de verdad. Yo igual sabía poner una palabra detrás de otra porque lo tenía así como bastante Sí, estructurado, sí, sí. ¿no? Pero realmente luego lo que es comunicarse un poco de El manera lenguaje. natural, Ujú. Exacto, exacto. eso es, no me salía. Y luego poco a poco me fue saliendo, pero como, o sea, para contestar a tu pregunta, me costaba mucho, me costaba mucho. Es decir, lo entendía perfectamente porque además español e italiano no son muy parecidos, es decir, que Ujú. incluso sin tener ni idea de español te puedes Sí, enterar, ¿no? sí. Pero luego para hablar tardé un poco. Claro, Sí. es que a lo que quiero llegar, la teoría entera es que yo creo que como estudiaste en la carrera de la forma tradicional o el inglés en la misma, o sea, el inglés en el instituto, español después en la carrera, que muchas veces como hemos tenido esa parte de estudio tradicional, nos pensamos que esa es la parte que nos ayudó o que tuvo un papel importante, digamos. Ujú. Cuando realmente si analizas cada caso en detalle, ves que, por ejemplo, en tu caso con el español, tú puedes pensar que, vale, sí, empezaste ya a aprenderlo en la carrera con la gramática y tal, pero realmente lo que me dices ahora, cuando leías las revistas de ese hombre o escuchabas los cassettes, sabes que como, nuevamente, como no lo puedes medir tan fácilmente, porque en la carrera, pues has estudiado el pretérito no sé qué, que por cierto, lo sabes mejor que yo, cuál es cada uno. Entonces, como eso es más medible, ¿sabes? Es más Ujú. fácil de decir, vale, pues hoy he aprendido esto, mañana aquello.
pues nos parece que es eso lo que nos está ayudando, pero realmente yo creo que te ayudó más escuchar esos cassettes, esas revistas, más que nada porque te interesaba, o sea, Sí, hablo por ti, pero seguramente te interesaba eso más que no sí, memorizar sí, cosas. totalmente. Y además, es verdad que yo elegí estudiar idiomas, ¿no? Entonces, seguramente, o sea, es decir, estaba segura de que iba a clase y que lo que iban a hacer me iba a interesar, ¿no? Pero otra cosa es cuando estás trabajando con 17 años en una tienda, como en mi caso, y por casualidad te sale este idioma que, no sé, era un poco así, ah, pues mira, lo entiendo y será también porque esto, un poco tenía la parte del francés que me estaba ayudando, ¿no? El haber aprendido otro idioma y luego el inglés y tal, pero el español es muy parecido, ¿no? Entonces era, pues mira, lo pillo, ¿no? Estoy entendiendo, vamos a ver. Y era poquito a poco y yo decía, "Ah, mira, me voy un poco desenvolviendo sola, que era simplemente escuchar, tampoco Bueno, tenía que hablar, ¿no? Pero la parte de comprensión fue muy, muy rápida en ese sentido y luego la parte de hablar, por supuesto, ahí no podía hablar, porque claro, no te permitía desarrollar esa parte, ¿no? De intentar tú hablar, ¿no? claro. Pero sí me ayudó igual, como dices tú, luego a la hora de llegar a España y tener que hablar, pues, ¿ahora qué? Ya, ya, es que claro, es que nuevamente, claro, tú entendías las revistas, cassettes, Sí, ya las entendías por las similitudes entre los dos idiomas, pero yo creo que el punto más importante del que quiero hablar es que cuando llegaste a Barcelona la primera vez, claro, tú hablabas de que querías soltarte, de que querías hablar. Pues muchas veces tenemos la sensación de que necesitamos, como tú has dicho, esa palabra, soltarnos para empezar a hablar, pero lo que realmente te ayudó a hablar mejor es que estabas escuchando a la familia las 24 horas del día. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que nuevamente, como eso no lo puedes medir, ujú, ¿sabes? Nos pensamos que es nuestra práctica lo que nos ayuda, sí, pero es simplemente que durante esas 2 semanas en Barcelona estabas escuchando constantemente. Después en Madrid, con la familia argentina, claro. mismo. Entonces, te da la sensación de que hablas mejor porque has intentado hablar antes, pero realmente lo que te ayuda es el haber escuchado español en contexto, de una forma natural, etcétera, Sí, durante mucho tiempo. ¿Sabes? Lo que ujú, pasa es que nuevamente, como no lo puedes medir, como una clase de gramática, claro, claro, no, sí. no le atribuyes no me sale la palabra ahora. No le atribuyes el mérito a esa parte mientras que lo haces con la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo puedes medir, como dices tú, ¿no? Dices, ah, pues mira, hoy he aprendido esto y Claro. punto, Entonces, porque lo has estudiado. esa es Claro, mi sensación contigo con el inglés, de que no lo hables tan bien como hablas francés o español, porque o sea, no lo has estado escuchando durante tanto tiempo, no porque tú no lo hayas utilizado tanto. Que ujú, al final van ligados, ¿sabes? Porque si tú conoces a gente en la vida real y tú utilizas el claro. idioma para comunicarte, la otra persona te está respondiendo. Mm, Entonces, tú estás con amigos, lo que quiero decir es, mientras tú hablas, o sea, lo más importante es que nuestra capacidad de hablar es una consecuencia de aprender el idioma a través de escuchar y leer, mm, ¿no? sí. Entonces, Mira, te cuento esto que se me acaba sí, sí, no sí, sé, como un flashback. Y también le hago un homenaje a esta profesora mía de ruso, sí. que bueno, cuando empecé ruso había una parte de las clases que era, bueno, idioma, lengua rusa, donde te explicaba más la parte, la gramática y tal. Luego tenías lo que era literatura y Ujú, aparte tenías lo que se llama lectorado, ¿no? Donde entonces tú tienes a un lector o a una lectora, en mi caso era una lectora, que te hablaba todo el tiempo en el idioma. Y aparte, bueno, intentaba hacer que practicáramos el idioma, ¿no? Era más como conversación, era más como oral, practicar, ¿no? Y me acuerdo que la primerísima clase estábamos ahí, yo qué sé, 30 personas, y en la segunda estábamos
me parece que 7, 8. O sea, Iba fue bajando. un desastre, sí, sí. Pero de la primera a la segunda, o sea que Ya, fue, ya, quien se quiere ya. quedar es porque, es porque quiere de verdad. Ya, ya. Y lo que hizo era, te llamaba y te decía algo, tú no sabías lo que era. Yo me acuerdo de esta palabra, a mí me había tocado esta palabra, a mí me había dicho, tú, que ni sabía cómo nos llamábamos, así que decía, tú, ¿cómo te llamas? Y te lo decía en ruso, как тебя зовут? Ujú. Y tú te quedabas así, decías, te mirabas y tal, y tú, как тебя зовут? ¿No? Y te decía, меня зовут, y te decías su nombre, y luego te tocaba a ti, y luego tú lo entendías y seguías así. Y por ejemplo, a mí me tocó luego una palabra en general y me dijo, a ver si lo tengo aquí, no sé si lo tengo, pues no lo tengo, pero eh, me dijo esta palabra, citrach, y luego nos enseñó lo que era citrach, que ahora mismo si te Claro. digo, sí, ¿Si chas o si tras? citrach, Ah, se dice en ruso, ajá. que no sé si existe algo parecido en polaco, si te ¿Qué, suena. qué significa? Que no, no. A ver, no me acuerdo bien ahora mismo si significaba lápiz o cuaderno. Porque claro, ella te enseñaba algo y te decía citrach, Ah, por ya, ya. ejemplo, ¿vale? Y luego yo lo veo escrito, veo la palabra escrita y cuando nos había explicado las reglas de pronunciar las letras en cirílico, digo, pero esto no se lee como ella me lo había pronunciado. Esto se lee tietrat en italiano, ¿no? Sí. Claro, porque ella te lo decía como se dice de verdad. Y yo con eso fue, pues mira, o sea, vale, esto se lee así cuando tú lo lees, así como pensando en la pronunciación italiana, pero realmente no se pronuncia así. Vete a la otra pronunciación y era, escucha bien cómo lo dice ella, porque es así como realmente la gente lo dice. No es como luego tú como italiana lo lees sabiendo las reglas de fonética, ¿no? De pronunciación. Claro. Cietrat, que se escribe, que además es súper difícil como Sí, palabra, sí, sí, sí. sino que era citrach, que yo era, ¿pero qué significa esto, no? Y luego lo vi y dije, esto es citrach. Lo vi escrito, pero entonces, ¿por qué siempre lo he leído citrach como ella si realmente está escrito tietrat? Y es porque luego tienes un poco que imitar, ¿no? Lo que escuchas, lo que ves, lo que te dicen, ¿no? Y esto, por ejemplo, para mí fue súper importante. Claro, hombre, es que si no lo escuchas antes, no, o sea, no vas a ser capaz de decirlo, obviamente. Claro, y también la pronunciación, es decir, por ejemplo, el inglés, no digo que tenga problemas de pronunciación por esto, pero el que me lo haya enseñado con una pronunciación muy italiana y tal, pues hace que luego yo cuando lo escucho no me entere, porque es normal que no me entero. Obviamente. ¿Por, Sí, por qué te crees que la gente que va a vivir a Inglaterra habla inglés con acento británico y la gente que va a vivir a Estados Unidos habla inglés con acento de Estados Unidos? O claro, la gente que va a Australia. Porque tú produces lo que estás escuchando. Es un claro, concepto que no entendemos. eso es. Y entonces nada, que esto que has dicho, no sé, me ha recordado esto, esto. Y es totalmente así en realidad. Claro, entonces, Sí. sí, estaba pensando en ruso. Claro, de la forma tradicional, cuando nos enseñaban el nuevo alfabeto, sería, o sea, aquí está el alfabeto, esta letra, la otra, la otra. Sí, 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 porque claro, realmente es así como muy diferente y entonces te lo explican de una manera que igual tú como adulto puedas Ya, intentar entrar. sí, Sí, pero sí, nuevamente es un intento consciente de controlar el proceso, lo sí, cual sí, sí. es primero bastante aburrido. Y después no sé qué efectividad tiene, porque, por ejemplo, en mi caso, yo puedo leer en ruso ya perfectamente, otra cosa es que depende de qué tipo de libro sea, no me entere de qué pone, ¿no? Pero quiero decir, no tengo ningún problema con el alfabeto y no he tenido que aprender el alfabeto ni memorizar nada. Mm, Y te explico cómo fue. O sea, empecé viendo un canal que hay en YouTube, que tuve a la chica en el podcast, pero en la versión en inglés. ujú, Se llama Irina, que se llama Comprehensible Russian. Y ella crea vídeos, habla sobre la cultura de Rusia, etcétera, pero de una forma comprensible. ¿Sí? ujú.
Entonces recuerdo que hablaba sobre Rusia, pero hablaba sobre otros países de Europa. Y en uno de los Vale. vídeos tenía el mapa de Europa. Mm, Y encima de los países estaba el nombre. vale. Pero yo recuerdo que sin darme cuenta, cuando hablaba de Francia, por ejemplo, pues veía que la primera letra era como el globo este con el palo. Sí. Y después en Finlandia lo mismo. Digo, espera. ¿Sabes? Este sonido. Como que tu cerebro, sin tú controlarlo, se da cuenta de, vale, este es el sonido de la F Sí. nuestra, digamos, ¿no? Y así poco a poco, y poco a poco. Y además, ella lo decía, Francia, no sé qué, Finlandia, ¿sabes? Y ves las letras. Entonces, como que poco a poco tu cerebro, o sea, lo que decías al principio, que nuestro cerebro afortunadamente es bastante más inteligente de lo que nos pensamos. ¿Sabes? O sea, digamos, Sí, la parte del cerebro que no controlamos conscientemente es bastante más inteligente de lo que nos pensamos, afortunadamente. sí, funciona mejor. Exacto, exacto. Entonces, lo recuerdo perfectamente y pues La eso F. para el sonido de la F, pero para otras también, ¿sabes? Porque es que si intentas memorizarlos así, es que es una locura. Y pues imagínate aprender japonés o mandarín si tienes que memorizar todos los símbolos. Ya, 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 ya. Totalmente. Pero también te digo eso, que con el ruso a mí me pasó totalmente esto, porque claro, es, yo creo que un poco como con el inglés, es decir, que por ejemplo el español y el francés, lo primero, son más parecidos al italiano. Mira, el alemán también, pero es verdad que el alemán me gustaba mucho y entonces le metía bastante interés, pero también me cuesta y me costaba mucho. Pero es verdad que el ruso y el inglés son dos idiomas que he ido aprendiendo, estudiándolos primero y luego practicándolos. Y no te digo cuando yo fui a Moscú cómo fue eso. Es decir, que yo solo tenía así como muy poquita experiencia del curso de los lunes y los miércoles de 12 a 2 Ya, y 2 horas los lunes, 2 horas los miércoles durante un trimestre y fin. Y eso era mi competencia en ruso durante 2 años, que fue la primera experiencia. Y entonces fue llegar allí y vale, pues a ver un poco, ¿no? Cómo lo digo todo esto. Y luego ya la segunda experiencia, que fue un poquito más larga, sí que como también estábamos con universitarios de ahí, estábamos, bueno, de fiesta y tal, ¿no? Pues vas aprendiendo más, porque es verdad que hablas en inglés, como siempre, el inglés, este inglés un poco, un poco inglés, ¿no? Muy italiano, muy sí, español, ¿no? sí. Pero sí que también tenías que hablar un poco ruso porque muchas veces las personas no sabían hablar inglés del todo y entonces te lo enseñaban y tú ibas aprendiendo. Pero te digo que eso fue llegar y muy difícil, muy Claro, difícil. es la inmersión en sí, he hablado Sí, algunas veces, que puede ser peligrosa dependiendo de el país al que vas, es decir, en claro, cuestión del idioma, qué nivel tengas, porque claro, si vas sabes muy poco y además es un idioma tan diferente, el choque puede ser muy grande. sí, sí, sí. Pero y por ejemplo, ¿tú tienes experiencia o no sé, has conocido a alguien que haya tenido este tipo de experiencia de llegar a un país sin saber nada del idioma a nivel de haberlo escuchado o así y tener que llegar y es un idioma muy diferente? Hmm, buena pregunta. Estoy pensando, hombre, ejemplos de Italia, España, España, Italia, España, Francia sí que conozco, obviamente, pero hombre, lo que sé decirte es que muchos de los extranjeros que conozco aquí en Polonia no hablan polaco. Porque, Claro, claro, porque primero, aquí la gente joven en general, uno es mejor, uno es peor, pero mm, te puedes comunicar en inglés siempre. mm, Entonces, no lo necesitas, digamos. O sea, yo lo aprendí porque quería, porque me gusta, me encantan claro. los idiomas también, y ya que vivo aquí, ¿no? Pero, y estoy pensando en la gente, extranjeros que viven aquí en Polonia, que yo conozco, que hablan polaco, pues estoy pensando en un par de angoleños con los que juego a fútbol que tienen novia, incluso mujer polaca. Entonces, claro, al final, a la fuerza, Sí o sí. claro, pero es que llegar a un país, un idioma completamente diferente, Mm, que empiezas de cero o casi cero, es que el choque puede ser muy grande. De hecho, yo creo que muchas veces el choque es tan grande que la persona, digamos, que vuelve a su país o va a otro sitio porque es se que, rinde, ¿no? claro, claro.
Porque luego también no todo el mundo tiene esa pasión por los idiomas como tú tienes o yo, ¿sabes? Que yo me acuerdo con mi experiencia con el inglés, que era un poco la misma, de estudiar mucho durante el colegio, instituto, etcétera, aprobar exámenes de gramática, pero no sabía hablar, así de claro. ¿Sabes? Entonces, claro, pero como me gustaban tanto, pues probaba cosas diferentes. Tal. Y al final acabé leyendo sobre las teorías de cómo se aprenden los idiomas y tal, ¿no? Pero y entonces a ti, es decir, que con el inglés sí que notas que la diferencia, ¿no? O sea, esto me di cuenta después, cuando empecé a leer Claro. libros sobre cómo se aprenden los idiomas y tal. Es que lo que a mí me ayudó realmente a aprender el inglés de verdad fue ver la NBA. Que me gustaba, lo veía, claro. Hombre, siempre digo, durante todos esos años de aprender inglés, o sea, no es la forma más efectiva ni mucho menos, es bastante aburrida, pero hombre, algo aprendes. Es decir, Claro. no aprendes, no es que aprendas cero, cero, ¿sabes? Aunque sea sin querer alguna historia que te cuenten en clase, algo aprendes, ¿no? Entonces, Sí. digamos que algo entendía. O sea, era lo mismo, una cuestión de no poder hablar. Entonces, entendía lo suficiente para entender qué pasaba en los partidos. Además, como me interesaba tanto, pues veía horas y horas. O sea, al cabo del año, al cabo de 2 años, de 3 años, horas y horas. Y me acuerdo de llegar a Polonia de Erasmus cuando vine y que muchos de los españoles, había algunos que no hablaban nada, otros un poco. Nada. Y yo me podía comunicar más o menos bien gracias a eso, a la NBA. Porque llevaba ya como 6, 7 años viendo la NBA en inglés constantemente, Qué pues, bien. o sea, que es que muchas veces, como especialmente con el inglés, que todos hemos tenido una experiencia previa en las clases tradicionales, nos pensamos que eso nos ha ayudado cuando realmente lo que te ayuda es, si analizas cada caso detalladamente, lo que te ha ayudado es, en mi Otra caso la cosa, ¿no? NBA o en tu caso del español, esas revistas que casi sin darte cuenta las disfrutabas porque, o sea, las utilizabas porque te gustaba, porque estabas Sí, sí, interesado. sí. O luego en España, que lo que realmente te ayudó era escuchar español todo el día y no lo que tú practicabas. Que con lo que quería finalizar antes era que cuando tú estás hablando con otra persona, claro, tenemos la idea de que practicando es como mejoramos, cuando nuestra capacidad de hablar es una consecuencia. Pero, ¿qué pasa? Que si ahora tú y yo estamos hablando en español, cuando tú me hablas conmigo, yo te respondo en español. Entonces continúas escuchando español. Pues te piensas que mejoras en español porque tú lo estás hablando, practicando, pero realmente lo estás aprendiendo de forma indirecta durante el tiempo en el que yo hablo, la persona nativa. No sé si tiene sentido, ¿sabes? Sí, 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 claro. Pero Entonces, y esto, por ejemplo, en un país muy diferente, ¿tú recomendarías, por ejemplo, el ruso, ¿no? ¿Tú qué recomendarías? ¿Recomendarías igual tener una primera toma de contacto como lo hiciste tú con el inglés, por ejemplo? hombre, quiero decir, si quieres aprender un idioma como el ruso, por ejemplo, antes de ir a Rusia, yo Mm, aprendería algo antes. O sea, porque ahora tenemos internet, puedes encontrar profesores, hay proyectos, canales de YouTube como esta chica que te decía, que enseñan para principiantes incluso de una forma comprensible y además es interesante porque habla de la cultura de Rusia, etcétera. mm, ¿Sabes? Lo suficiente para tener un nivel de comprensión que te permita entender lo que la gente dice, aunque tú no te comuniques mucho, ¿sabes? ujú. Pero yo qué sé, es que el choque cultural puede ser muy Claro. grande porque no entiendes nada, ¿entiendes? Claro, Nada, ¿eh? si vas a una familia y lo dejáis todo muy claro, ¿sabes? De que tú entiendes cómo funciona esto y quieres que te hablen en ruso, pero tú puedes responder en inglés sin problema, Claro. ¿sabes? Pero ellos te hablan de una forma muy comprensible, utilizando muchos gestos, entonces sí. Claro, el Mm. problema es que en la vida real, cuando tú vas por la calle, la gente no hace ese esfuerzo. Y sobre todo en Rusia, son muy poco expresivos a nivel de, muy poco expresivos comparados con nosotros españoles e italianos. Es decir, Claro, que nosotros ya solo con el tono de voz y tal sí, sí, cambiamos, ¿no? Lo que queremos decir. En cambio, en Rusia me acuerdo que parecía todo que estaban muy enfadados. Me acuerdo de, totalmente, o sea, parece un estereotipo, pero yo llegué... Me sí. acuerdo que era en un restaurante, ya a la semana o a las 2 semanas, llegamos a un restaurante
y nos dejaron el plato así y dijeron algo como, son 20 euros, no sé, pero lo dijeron como, son 20 euros. Así que yo era como, vale, ¿no? Y es verdad que son menos expresivos comparados con nosotros y entonces es verdad que o hay reglas muy comunes y bien claras, o si no, esa parte también cultural la tienes que entender de alguna manera. Sí, 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 me estaba acordando de un momento de Los Simpsons, que ¿Cuál? creo que era el barrio ruso en Nueva York, me parece. Estaban dos rusos jugando al ajedrez ahí en un bar o justo en la calle y hace jaque mate uno al otro y uno le pega un puñetazo a la tabla, parece que está enfadado y pone los subtítulos debajo y pone buena partida, echamos otra. Pues sí, sí, así, así. Claro, entonces, claro, por ejemplo, en mi caso con Polonia, que también es al final, cuando yo vine, no sabía nada, absolutamente nada, Nada, no sabías nada. cero. Pues, Vale. claro, vine en el contexto de Erasmus, que al final las clases eran en inglés, mucha relación con otros Erasmus de otros países, entonces el Claro. idioma que utilizamos era inglés. Pero claro, en ese caso, si tú tienes la intención de hablar polaco, te puede ayudar el hecho de que tienes el inglés para apoyarte en la comunicación más básica de cosas que necesites y puedes encontrar a gente con la que te sientas más seguro, más segura, ¿sabes? Para quedar y tener situaciones de, pues durante una hora me hablas en polaco, pero con muchos gestos, utilizando imágenes, ¿sabes? Haciéndolo comprensible. Sí. ¿Sabes? Porque si vas a un país en el que en general la gente no habla mucho inglés y tienes que meterte en el idioma Wow, sí, sí. local directamente, el choque, como decíamos, puede ser más grande. Entonces, en ese caso, a mí me ayudó que no tenía esa necesidad Ya. tan urgente al principio. Y, o sea, digamos que podía ir aprendiendo más tranquilamente, poco a poco, ¿sabes? Poco a poco. Bien, sí, sí. Y luego, pues sí, con amigos, amigas, un par de novias, etcétera, siempre ayuda. La vida. La vida, eso es. Pero sí. Sí, yo diría que las experiencias de inmersión hay que tener un poco de cuidado dependiendo de qué idioma es, porque al final, o sea, tú si ahora vas a Inglaterra, puedes tener problemas en algún tipo de situaciones, pero te puedes manejar, más o menos, ¿entiendes? O incluso Alemania, no lo sé cómo andas. Bueno, ya Alemania ya no. Igual, ¿no? Pero bueno, te quiero decir, tú Bueno, sabes. a ver, alguna, claro, yo qué sé, algo pillo, algo Sí, extrapolo, ¿no? sí, Es sí. como, uff, vale, esto sí lo había estudiado, sí, lo había visto, lo había leído. Pero creo que al principio tener profesores o consumir este tipo de contenido, que yo lo hago mucho, estoy aprendiendo ahora alemán y ruso, pues sigo aprendiendo, o sea, sigo viendo vídeos de este estilo porque estoy escuchando el idioma, que es lo que necesito, y además la profesora o la persona en este caso lo adapta para que sea comprensible, ¿sabes? Que al final es lo que Claro, necesitan. como si fuéramos niños al final. Sí, sí. Pero hablando de temas de adultos que son más interesantes todavía. Porque no. Hombre, también hay vídeos de historias infantiles y tal que están bien, ¿sabes? Pero al final en el largo plazo me acaban cansando un poco. Sí, claro, claro. Me interesa más pues esta chica que habla de la cultura de Rusia, por ejemplo, de la comida, de las ciudades, etc. Por supuesto, Y si es interesante es todavía mejor, porque lo haces con más ganas, ¿no? claro. Y además estás aprendiendo algo que, no sé, como que te podría venir bien en un futuro. Si quieres hablar de eso, pues ya tienes así como un poco de vocabulario, ¿no? De Claro. Y además es como una conexión, porque práctica. yo lo he visto con Alemania y con Rusia, que eran como dos culturas que antes de empezar a aprender el idioma, como, o sea, no sé cómo decirlo, como no me interesaban especialmente en comparación con otras igual. Pero desde que empecé a aprender los idiomas y además viendo estos vídeos que hablan de la cultura, como que me interesa cada vez más, ¿sabes? Al interesarte cada vez más, ves más vídeos y aprendes más. ¿Sabes? Es como Claro. ¿sabes? Sí, como Círculo vicioso pero sí, positivo. un círculo virtuoso. Eso es, eso es. Eso es. Muy bien, Serena. Pues Sí, nada, un placer.
A ver, para mí, un gusto. Ya haremos Sí, una parte 2 en algún momento. sí, por favor. Ha sido breve, pero interesante. Nada, pero muy interesante tu experiencia porque yo creo que has dado un par de ejemplos que pueden ayudar a mucha gente. Porque al Me final, alegro, me alegro. Eso sí. espero. Y nada, ya, sí, ya haremos una parte 2 porque además creo que estás empezando con tu proyecto propio para enseñar Sí, italiano, etcétera. sí, 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 sí. No has empezado aún, entonces, Claro, no, o sea que llevo años enseñando italiano, pero el sí, proyecto pues, personal sí está arrancando, eso. poco a poco. Yo cuando esté ya listo, yo dejaré los Ah, enlaces que haga falta aquí y haremos una parte 2. muchas gracias. Y nada, pues que vaya bien, Serena. Y Muchas gracias, Álvaro. Pues nada, nos vemos en verano seguramente algún día, a ver si es posible. creo que sí. Cuando vaya a España. Sí, sí, vas a venir entonces, Sí, en verano seguro. Sí, sí. ¿sí, no? Y este año vuelven las fiestas de Soria, Ujú. así que hay que estar, ¿no? Míticas. Sí, sí. Bueno, nada, un besito. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Chao, chao, chao.